¿Qué pasa realmente con un cuerpo después de la muerte? Bueno, más allá de todo el misterio, hay una ciencia fascinante que se dedica a encontrar respuestas muy concretas. Esto es la tanatología forense. Y para explorar a fondo los secretos que guarda un cadáver, vamos a basarnos en un material excelente de la Universidad Privada Domingo Savio, del módulo de Medicina Legal, elaborado por el doctor Gustavo Limachi Quispe. Muy bien, para entender bien esta ciencia, vamos a seguir el viaje del cuerpo en 5 etapas clave. Primero, vamos a definir la ciencia de la muerte. Luego, cómo se diagnostica. Después exploraremos los cambios iniciales que ocurren. De ahí pasaremos a la transformación a largo plazo y por último, veremos cómo todo esto se convierte en pistas cruciales para la justicia. Sección 1. La ciencia de la muerte. Para empezar, ¿qué es exactamente esta disciplina? ¿Y por qué es tan fundamental en el mundo legal? El nombre ya nos da una pista, ¿no? Thanatos significa muerte y logos, estudio. Pero ojo, no es un estudio abstracto o filosófico. Su propósito es muy práctico. Darle pruebas científicas y objetivas al sistema judicial para resolver un caso. Así de claro. Pensemos un momento en lo que esto implica. Aquí no valen las suposiciones. Se trata de diagnosticar la muerte con certeza total, de determinar la causa exacta, de establecer con la mayor precisión posible cuándo ocurrió y de asegurar que la autopsia se haga bien. Cada uno de estos pasos es una pieza clave para armar un caso sólido. Vamos con la sección 2, el diagnóstico de la muerte. Suena obvio, pero créanme, es el paso más crítico de todos. Antes de siquiera pensar en analizar la descomposición, los forenses tienen que estar al 100% seguros de que la vida terminó de forma irreversible. Y aquí viene una idea fundamental. La muerte no es como apagar una luz. No es un instante. Es más bien un proceso, como una cascada de eventos en la que los sistemas del cuerpo van fallando uno tras otro hasta que ya no hay vuelta atrás. Esta diferencia es importantísima. Una persona puede parecer muerta, sin signos vitales evidentes, pero quizá todavía se puede recuperar. Pensemos en un caso de ahogamiento o electrocución. La muerte real, en cambio, es el final definitivo. Saber distinguir entre las dos tiene unas implicaciones legales y médicas gigantescas. Ahora, cuando hablamos del cerebro, el protocolo es increíblemente estricto. Para declarar la muerte encefálica hay que seguir 4 pasos sí o sí. Un coma profundo e irreversible, ausencia total de reflejos básicos, incapacidad absoluta de respirar por cuenta propia y, como confirmación final, pruebas como un electroencefalograma plano. Aquí no puede haber el más mínimo margen de error. Pasamos a la sección 3, los fenómenos tempranos. Justo en el momento en que se confirma la muerte, el cuerpo se transforma en una especie de reloj. Y las primeras 24 horas, dejan un rastro de pistas que los investigadores tienen que saber leer. Y rápido. Hay 3 fenómenos clave que funcionan como un reloj forense. El enfriamiento del cuerpo, conocido como algor mortis. La rigidez de los músculos, el famoso rigor mortis. Y la aparición de manchas por la sangre, el livor mortis. Lo increíble es que cada uno sigue un horario bastante predecible, lo que ayuda a estimar la hora de la muerte. Y estas livideces, las manchas, pueden contar una historia muy importante. La sangre, por simple gravedad, se va a las partes más bajas del cuerpo. Si las manchas están, por ejemplo, en la espalda, pero el cuerpo se encontró boca abajo, es una señal clarísima de que alguien lo movió después de muerto. Entonces, estas primeras 24 horas son cruciales para establecer una cronología inicial, pero después de este primer día, el cuerpo empieza una transformación mucho más profunda y, a su manera, mucho más reveladora. Sección 4. La transformación del cuerpo. Ahora vamos a ver el proceso de descomposición a largo plazo y algunas de sus variaciones que son la verdad fascinantes. Aunque suene un poco irónico, el proceso de putrefacción lo inician las bacterias que viven en nuestro propio intestino. Desde esa primera mancha verdosa, pasando por la hinchazón, hasta la reducción esquelética años después, todo sigue un calendario bastante predecible que los forenses han aprendido a interpretar. Pero a veces la naturaleza tiene otros planes. En ciertas condiciones muy específicas, el cuerpo puede saltarse la putrefacción. Por ejemplo, en lugares muy húmedos y sin oxígeno, la grasa se puede convertir en una cera llamada adiposira. Y en ambientes muy secos y calurosos, se momifica, se preserva por siglos. Como regla general, el ambiente lo es todo. Un cuerpo expuesto al aire libre se descompone muchísimo más rápido que uno que está en el agua o uno que está enterrado. El lugar donde se encuentra el cuerpo es lo que marca la velocidad del reloj de la descomposición.
Y llegamos a la sección 5, pistas para la justicia. Ya vimos toda la ciencia. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo todo este conocimiento se convierte en evidencia sólida para resolver un crimen? Pues bien, en tan solo 60 segundos. 60 segundos después de la muerte, pueden llegar a la escena los primeros testigos silenciosos. Y esos testigos no son otros que los insectos. Ellos son los verdaderos expertos forenses de la naturaleza. Pasadas unas 72 horas, el ciclo de vida de sus larvas puede darnos la fecha de la muerte con una precisión que a veces ningún otro método puede igualar. Incluso nos pueden decir si el cuerpo fue movido de un lugar a otro. Y así es como se arma todo el rompecabezas. Cada pieza, desde la temperatura del cuerpo hasta el tipo de insecto que se encuentra, se va uniendo para contar la historia completa, para dar las respuestas que la justicia necesita. La tanatología forense no para de evolucionar. Con cada nuevo avance, mejora nuestra capacidad de ser la voz de aquellas víctimas que ya no pueden hablar. Y esto nos deja con una pregunta abierta. ¿Qué otros secretos de la muerte nos ayudará la ciencia a resolver el día de mañana?